funcionado el paquete contra la inflación y la carestía, ese que se anunció desde el gobierno federal con bombo y platillo? Katia, muy buenas tardes y un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, Cintia. Muchas gracias por recibirme en tu espacio. ¿Ha funcionado hasta este momento? Si es así, si no, ¿cuándo pasará esto? Hubo muchas porras para este paquete cuando se presentó, obviamente por parte de las personas que conforman el gobierno, pero por otra parte, pues conocíamos o le dimos voz a opiniones pues de algunos especialistas en finanzas y que nos decían que pues no era tan bueno así como lo estaban anunciando, pero ¿qué hay hasta este momento? Sí, por supuesto que sí. Creo que lo primero que tenemos que entender es irnos a los datos, ¿no? Claro. La tasa de inflación que se registra para el mes de mayo es de 7.65 y ahorita voy a entrar en el tema de PASIC, no sin antes mencionar que aunque desaceleró el ritmo de crecimiento de la inflación en mayo, los alimentos no dan tregua y precisamente son los alimentos un componente muy importante dentro del plan antiinflacionario y contra la carestía, ¿no? ¿Por qué no dan tregua? Bueno, pues tienen una variación anual de 12.52%, pero más allá de eso, contribuyeron a estos 7.65 puntos porcentuales de la inflación en 3.4 puntos. Estamos hablando de que casi la mitad de la tasa inflacionaria que estamos experimentando se debe al incremento de los precios en los alimentos y las bebidas no alcohólicas. ¿Por qué creemos? O bueno, un par de comentarios, ¿no? ¿Por qué es importante esto y cómo seguir no solamente la inflación, sino muy a detalle los productos, por ejemplo, alimenticios? Porque al final son quienes, las personas más vulnerables, quienes podrían estar precisamente en una situación de mucha más vulnerabilidad. Los precios aumentan no a la par los salarios y pues se corre el riesgo precisamente de encontrarse o de caer en una situación de pobreza laboral. Ahora, pasando precisamente al PASIC, que contempla medidas de producción, distribución, comercio exterior, básicamente, que buscan contener precisamente el incremento en el nivel de precios en artículos de primera necesidad. Sin embargo, este paquete, lo que nosotras precisamente consideramos que no contiene, es un programa social que permita que las familias más vulnerables tengan acceso a los alimentos. No está mostrando, y digo, también como para matizar un poquito mi comentario, es muy pronto para ver un efecto, ¿no? Usualmente este tipo de medidas de política pública se tardan entre 2 meses, tal vez un trimestre, entonces es pronto, ¿no? Pensando en que se presentó precisamente y se empezó a implementar el 4 de mayo. Uh-huh. ¿Por qué creemos y por qué enfatizamos precisamente en esta parte de lo que necesitábamos en realidad era un programa social que permita que las familias más vulnerables tengan acceso a los alimentos? Pues es precisamente buscar alternativas para que el poder adquisitivo, el poder de compra de los hogares en México no se vea deteriorado. Ok. Entonces todavía faltaría un tiempo para poder, pues, tomarle la medida a este programa, a este plan. Sin embargo, no sé si tengas algo positivo que decir de este plan. Te lo pregunto si, o sea, si a esta fecha, a un mes más o menos de su lanzamiento, podamos ver algún viso de que algo esté dando resultados para que el gobierno pueda acentuar esa acción, por ejemplo, Katia. Es que el programa que se presentó precisamente uh-huh. eran, ¿cómo ponerlo? Eran medidas que hasta cierto punto pues deberían de implementarse, ¿no? Por ejemplo, pienso en la medida de vigilancia en carreteras para mejorar la distribución. La cosa que deberían haberte dado de manera obvia, pues. Exactamente, eso ya es una obligación del Estado, sí, claro. O sea, es algo que no debería de reforzarse, simplemente es algo que una cosa que debería de existir. En ese sentido, sí consideramos que tiene
pues un montón de deficiencias. No creemos que vaya a tener un efecto pues directo en el control de los incrementos generalizados de precios, sobre todo porque no está implementando políticas como para frenar eso de tajo, ¿no? También hay que recordar, a ver, en México, ¿no? Al ser el Banco de México, el Banco Central, una institución con autonomía, precisamente, es la política monetaria la que tendría que atender o frenar un poquito las tasas de inflación. Estamos viviendo, y aquí otra vez para matizar mis comentarios, en un contexto internacional en donde se están viviendo altas tasas de inflación por los cuellos de botella en las cadenas de producción debido a la pandemia debido a la reactivación posterior a la pandemia de COVID-19, el conflicto en Rusia que también en Ucrania por parte el conflicto ucraniano-ruso que también está teniendo un efecto, por ejemplo, en el incremento de precios de trigo y de maíz. Ok, o sea, entendemos que estamos como en un contexto internacional bien complejo. Este programa que se presenta no tiene pinta como para que funcione precisamente como un freno. Lo que sí podemos decir es que precisamente es la política monetaria a través del el Banco Central, el Banco de México, elevar las tasas de referencia, lo que tendría que tener un efecto más generalizado. Bueno, pues se nos complicó el escenario ya de por sí con la pandemia y cómo ha habido factores, ¿no? Que contribuyeron a que este estancamiento que tenemos, pues, se hiciera más grande, ¿no, Katia? Sí, creo que es fundamental reconocer esto que mencionas, ¿no? Sí reconocemos que es un contexto derivado de una crisis que no se podía prever, pero sí podíamos atender las consecuencias, ¿no? Por eso es que insistimos mucho. Si tú como gobierno federal e incluso también los gobiernos locales, ¿no? Que es creo un comentario al que regresamos constantemente desde México, ¿cómo vamos? Estás precisamente percibiendo, ¿no? De precios con alzas sí, alza de precios de forma generalizada, pues no te metes a controlar eso porque ese no es tu trabajo. Te metes precisamente a conocer quiénes son las personas más vulnerables, los hogares más vulnerables, para que a partir de ahí se pueda formar e incrementar la política social de protección. Claro. Muy bien. Sobre todo una de las cosas que nos dijeron algunos especialistas es que llegó muy tarde también, ¿no? Como que fue reactivo en lugar de ser preventivo, como también comentabas ahorita. Sí, eso precisamente nosotras que monitoreamos el Índice Nacional de Precios al Consumidor desde, no sé, tal vez agosto del año pasado, sí, era algo que estábamos precisamente advirtiendo, ¿no? Estamos experimentando un contexto internacional complicado, la tasa de inflación, sobre todo la subyacente, que son los bienes menos volátiles, está incrementando, o sea, como que se ve una clara tendencia de que esto va para arriba. Es ahorita cuando necesitamos entonces revisar qué es lo que se puede hacer, previendo precisamente un escenario de altas tasas inflacionarias. Muy bien, pues le agradecemos como siempre a la coordinadora de datos de México, ¿cómo vamos? Katia Guzmán. ¿Dónde pueden ver toda la información, todo lo que ustedes publican, Katia? Toda la información, todos nuestros artículos e investigaciones están en nuestra página mexicocomovamos.mx y en todas las redes sociales también nos encuentran como México Cómo Vamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar con ustedes. Gracias, Katia. Hasta pronto.